Hola, soy Vicente Cher, ayudante de la sección 4, y en este video vamos a ver el laboratorio 9 que corresponde al de esta semana. Lo vamos a hacer de forma online. En este laboratorio vamos a ver la estructura mapa. Aquí está el ADT-map. Como dice aquí, es una estructura que asocia claves únicas con valores correspondientes, permitiendo una búsqueda y recuperación rápida de datos. No mantiene un orden específico de las claves y se utiliza en problemas donde la búsqueda por clave es común. Y aquí hay un ejemplo donde insertamos elementos en un mapa. Estos son los elementos y aquí están las claves. En este caso las claves son la misma que el valor del elemento. Entonces la llave 1 tenemos el valor 1, la 2 el 2 y así. Ya. Estas son las operaciones que acepta el ADT-map. Las operaciones básicas, que son insertar, nos permite agregar un par clave valor al mapa. Eliminar, que permite eliminar un par clave valor del mapa dado su clave. Y obtener, que permite obtener el valor asociado a una clave específica. Si la clave no existe, se devuelve un valor nulo o se produce una excepción. Ya, pero ¿cómo hacemos esto como una implementación específica? Aquí tenemos las tablas hash, que es una estructura que utiliza una función hash para mapear claves a posiciones de almacenamiento. Esto permite un rápido acceso a los valores a través de las claves. Se utiliza una amplia gama de aplicaciones como bases de datos y búsqueda de información. Entonces tenemos la acción hash o hashear algo, que es asignar una clave a un espacio por medio de una función. Y esta función es la función de hash, que es una función que dicta la posición de la clave en la tabla hash. Aquí tenemos ejemplos de funciones de hash: componente suma y acumulación polinomial. Aquí están sus fórmulas. Y aquí vamos a ver una implementación de una tabla hash simple que está en C++. Tenemos el tamaño de la tabla, y aquí vamos a usar un vector. Entonces vamos a pedir esta memoria de forma estática. Aquí está el constructor, donde le pasamos el tamaño inicial. Esta es la función hash que vamos a usar, que es la más simple posible. Esta no es la mejor función hash, pero es súper fácil de hacer. Donde le pasamos una clave y siempre que sea menor que el tamaño total va a ser igual a la clave que le pasamos. En caso contrario, va a devolverse a la posición inicial y continuar a partir de ahí. Eso es lo que hacemos con este operador de módulo, que es como darle la vuelta como si fuera de forma circular. Aquí están las funciones que exponemos de esta clase. Está el constructor al cual le pasamos el tamaño inicial. Y aquí tenemos las operaciones que vimos anteriormente, que son insertar, obtener y eliminar. Aquí podemos insertar un par clave valor, donde primero obtenemos el índice a través de la función hash y luego insertamos el valor en esa posición. Después, para obtener un valor, también primero tenemos que saber cuál es el índice con la función hash a la cual le entregamos la clave. Y para remover también queremos remover dado una clave. Entonces primero obtenemos el índice y seteamos el valor a -1. Aquí hay un ejemplo de una tabla hash que usa claves con strings. Ya no necesariamente tienen que ser enteros, pueden ser strings. Y aquí vemos cómo se mapean strings a índices del arreglo a través de una función hash que recibe un string. Entonces John Smith se va a la clave 2, el índice 2, Lisa Smith al índice 1 y Sandra D al índice 14. Y este es un ejemplo de cómo usaríamos esta clase que definimos más arriba.
esta de aquí, simple hash table. Así se inicializa, y acá estamos insertando el valor 10 en la clave 5, que por la función hash que estamos usando también va a ser el índice 5. El valor 13 en el índice 2, y acá se produce una colisión ya que estamos insertando el valor 6 en la clave 5, pero esta ya contenía un valor, entonces se va a sobreescribir. ¿Cómo manejamos las colisiones? Bueno, ¿qué son las colisiones? Son situaciones en las que dos elementos tienen asignado el mismo lugar de almacenamiento en una estructura de datos, debido a que generan el mismo valor hash, como era el caso de acá, que las dos generan el valor 5. Estas colisiones pueden afectar el rendimiento y requieren técnicas especiales para resolverlas y mantener la integridad de la estructura. Ya, aquí está un ejemplo de colisiones, en este caso con valores distintos, que tenemos la clave John Smith, que nos da el índice 2, y Sandra D, que también nos da el índice 2. Esto es por la función hash que estamos usando, que produce el mismo índice a partir de estas strings distintas. Ya, y las formas que tenemos de solucionar esto son por medio de direccionamiento abierto. Tenemos la prueba lineal, que va sumando una posición si es que la posición dada por el hash está ocupada. El problema con esto es que produce clusters. Y también tenemos el double hashing, que hace un segundo hash para buscar el nuevo valor. Y también en el encadenamiento separado, que por cada posición se utiliza una lista enlazada. Entonces cuando tenemos una colisión, insertamos el valor en el siguiente puntero de la lista. Pero esto requiere considerable espacio extra. Y acá tenemos un ejemplo de una buena función hash que utiliza la razón áurea. Está acá. Aquí tenemos, le pasamos la clave y el tamaño de la tabla. Y esta clave la multiplicamos por la razón áurea y luego lo casteamos a un entero y retornamos este valor multiplicado por el tamaño de la tabla. Y acá tenemos otra función que es hash circular, el cual utiliza el operador módulo para volver al inicio de los índices de la tabla y continuar a partir de ahí. Actúa más o menos como los arreglos circulares. Y acá tenemos un ejercicio, el cual dice lo siguiente: como generales de la Marina, se les ha encomendado encriptar las posiciones de las naves aliadas utilizando coordenadas de la A a la H. Para esto deben agregar una tabla hash donde cada carácter se inicializa en -1, indicando que las posiciones están vacías. Luego deben ingresar los barcos aliados a las posiciones deseadas, simbolizadas con el valor 0. Después, los enemigos procederán a atacar, intentando adivinar las posiciones de las naves utilizando 4 misiles. Si el atacante acierta, el valor de la nave debe incrementarse en 1 y es hundido. Si al final del día deben informar a su jefe la tabla completa de naves perdidas. Si se han perdido 2 o más naves, serán despedidos. Aquí pueden pausar para intentar hacer la solución por su cuenta. Y ahora vamos a ver la solución utilizando la STL. Aquí vamos a usar un ordered map de la STL de C++. Y aquí está el map, que va a mapear de caracteres a enteros y se va a llamar tabla hash. Entonces aquí inicializamos la tabla hash con los valores -1. Entonces desde la A a la H vamos a poner el valor -1. Y ahora vamos a colocar 4 naves aliadas en las posiciones deseadas, que en este caso son A, D, F y H, y se simbolizan con el valor 0.
Ahora los enemigos deben atacar 4 veces. Y para esto les pediremos la posición en la que desean atacar. Y luego vamos a comprobar si en esa posición hay una nave, porque fueron simbolizadas por 0. Y si es así, vamos a sumarle al contador de naves perdidas que tenemos acá. Y además le debemos sumar 1 a la posición de la tabla hash, al valor que se encuentra en esa posición. Después de la ronda de ataques, vamos a reportar la tabla completa de naves perdidas. Entonces vamos a decir para la posición, en este caso de la A a la H, este es el valor que se encuentra en la tabla hash. Y por último, tenemos que verificar si se han perdido 2 o más naves y mostrar el resultado. Entonces, si la cantidad de naves perdidas fue mayor o igual a 2, hemos sido despedidos y se han perdido la cantidad de naves. En caso contrario, hemos sobrevivido y se han perdido cantidad de naves. ¿Ya? Y por último, para esta semana, este es el entregable que deben entregar. Y acá están los ejercicios. Ya se debe crear el ADT map con las siguientes operaciones: insertar un par llave valor. Aquí están los prototipos de las funciones que pueden usar. Eliminar el valor asociado a una clave, a una llave K. Encontrar el valor asociado a una llave K. Obtener la cantidad de elementos almacenados y verificar si está vacío. El método insert no debe admitir claves repetidas. Después de esto deben realizar las siguientes implementaciones del ADT. Map B, que debe utilizar linear proving para el manejo de las colisiones y una función hash mala. Map G, que también debe usar linear proving para las colisiones, pero con una función hash buena. Y Map DH, que debe implementar double hashing para el manejo de las colisiones y también debe usar una función de hash buena. ¿Ya? Y acá, si se fijan, para hacer rehashing deben usar un factor de carga 0,5 y el tamaño inicial de cada tabla debe ser n medios. También deben hacer un análisis teórico y experimental de los métodos insert y add, de las distintas implementaciones del punto anterior, de las 3. El análisis de complejidades y mediciones de número de colisiones para n elementos. Deben escribir sus resultados experimentales en una tabla y realizar gráficos comparativos por cada método, donde el eje X posea los tamaños n y el eje Y contenga la cantidad de colisiones para su respectivo tamaño. Deben recordar tomar valores de entrada n crecientes y equidistantes entre sí. El método add debe ser probado únicamente con claves que se encuentran en el mapa. ¿Ya? Y deben entregar el archivo PDF con el informe y aparte un archivo .zip con el código de sus implementaciones.